Córdoba Internacional Televisión. Estamos paseando el templo de Devote. Estamos al lado de Carmen, sentados en un banco tranquilamente, que de vez en cuando un poquito de paz viene muy bien. La calle Pregunta es una sección que tiene que ver con este programa que estamos haciendo. Te comento, Carmen, gracias por estar aquí. Gracias. En los titulares de los telediarios a veces aparece lo más desagradable, se coge como motor y es lo que se transmite todos los días. Yo creo que es equivocado, porque lo que hay que hacer es, como dice Córdoba Internacional Televisión, tender puentes y culturas y hacer la vida mejor. ¿Por qué no le preguntas a Hisham alguna duda que tenga sobre el mundo musulmán? Que supongo que te asalta alguna, ¿no? ¿Qué piensan en realidad la población de en cada país, ya sea Oriente, Occidente, donde estén? ¿Qué piensan entre la religión y la vida occidental? ¿Qué chocan? ¿Por qué no sé, a lo mejor se agrupan un poquito más para frenar estas, sobre todo las guerras actuales tan violentas y tan entre ellos, ¿no? Porque primero es entre ellos, quizá, ¿no? El Daesh, no lo sé, eso me gustaría saber. ¿Es entre ellos o es entre el mundo occidental? A ver, aquí se entremezclan dos cosas, que es la religión y la política, ¿no? La religión y la política. Primero, en el mundo musulmán existen estos problemas que dices. En algunos países del mundo musulmán, en otros países se vive muy bien. Hay países del mundo musulmán que tienen una renta per cápita muy alta. Hay países del mundo musulmán donde hay mucha prosperidad, donde las ciudades, en cuanto a sus facilidades, en cuanto a sus, sus instalaciones, superan a muchísimas capitales occidentales, ¿no? Pero sí que hay otros países en el mundo musulmán que viven pobreza. Otros países que viven un alto índice de paro, etc., ¿no? Eso no se debe exactamente a la religión, sino que se debe a muchísimos factores. Se debe a factores, por ejemplo, como los regímenes que gobiernan esos países. Se debe a la corrupción, una alta corrupción reinante en esos países. Hay muchísimos factores. Uno de los factores es la división que se hizo de estos países. Hace menos de un mes se cumplieron 100 años de un tratado que es el de Sykes-Picot, que es cuando se dividió Oriente Medio de una forma muy aleatoria. Y muchos problemas de esa época, incluso hoy en día, se están, sufriendo hoy en día. Estamos acarreando problemas de hace 100 años, problemas de colonización, descolonización de esos países. ¿Cómo se hizo? Se hizo de una forma muy brutal y muy poco afortunada. En cuanto a lo que dices acerca de Daesh o acerca de muchos otros grupos similares, terroristas, grupos extremistas, también se deben a muchos factores. Uno de los factores que muchísimas personas no lo mencionan es la invasión de Irak. Es decir, cuando se invadió Irak es cuando se crearon todos estos países. En Irak y en Siria no existían estos grupos y estas facciones extremistas, y cuando hubo una intervención occidental en estos países es cuando hubo un vacío de poder. Y entonces empezaron a salir estos grupos y declararse como, que controlan ciertas partes y ciertas regiones de los países. Desde un punto de vista islámico, desde un punto de vista musulmán, yo no soy un portavoz del mundo musulmán, pero sí que desde un punto de vista de un musulmán que me considero practicante y que me considero que conozco bastante bien la religión islámica, por supuesto que ese extremismo es totalmente rechazable y reprobable desde un punto de vista de mi religión. Mi religión apuesta por la vida, apuesta por los derechos humanos, por la dignidad de las personas, esa dignidad que nadie te puede arrebatar porque es intrínseca y inalienable, ¿no? Ya fuiste creada con esa dignidad y naciste con esa dignidad. Esos derechos y esa libertad que Dios nos ha dado desde nuestro nacimiento, nadie me la puede quitar bajo ningún concepto, ¿no? Y por lo tanto esa es mi religión. Ahora, el mal uso que alguna persona en algún sitio del mundo haga de esa religión no quiere decir que la religión en sí sea así. Y además hay que tener en cuenta la visión sesgada que dan los medios de comunicación muchas veces del mundo musulmán. Tú has dicho que conoces a muchos musulmanes y no son exactamente calcados de esa visión que dan los medios. No quieren problemas. Claro. Viven una vida sencilla, laboriosa, atienden a sus familias y quieren luchar igual, igual que luchamos nosotros. Nacer, crecer, vivir y morir, comer y tener un trabajo y una pensión para ser un poco independientes, ¿no?
por qué musulmanes pueden venir a Europa y colocar mezquitas, hacer todas sus prácticas religiosas, y nosotros cristianos no podemos ir a países musulmanes porque somos condenados a muerte, o pues no sé por qué puede pasar eso. Vale. Primero, usted puede ir a cualquier país musulmán libremente, y yo vengo de un país musulmán donde viven personas no musulmanas, y además te pueden mencionar muchos países musulmanes donde hay minorías cristianas, por ejemplo Egipto, por ejemplo Jordania, Siria. Hasta hace poco vivían en total paz los sirios cristianos, hasta que empezó todo esto del extremismo, etc. Y también otros países como Palestina, como Líbano. En Líbano hay una comunidad cristiana muy grande, y por lo tanto se puede convivir y vivir como musulmanes cristianos, judíos también, en países no musulmanes. También nosotros aquí en Occidente tenemos el derecho de tener mezquitas en la mayoría, y cuando digo la mayoría estoy hablando de más del 90% de los países musulmanes existen iglesias. De hecho, mi ciudad, que se llama como, bueno, un barrio de Madrid se llama como mi ciudad, que es Tetuán, es una ciudad del norte de Marruecos. En el centro de la ciudad, que hay una plaza, no hay una mezquita ahí, hay una catedral, siendo la ciudad casi de total población musulmana, pero aún así esa catedral permanece ahí y es respetada por todo el mundo. Esa concepción de que los musulmanes rechazan a los cristianos y quieren matarles, etc., me temo, hermano mío, que no es muy precisa. Ya, pues hay persecución. La persecución no es oculta, pues hasta las noticias que uno llega a escuchar, pues sé que no son de todos los musulmanes, pero hay extremistas que hay persecución a los cristianos, y es persecución a la iglesia. Entonces acá yo siento que ustedes, los musulmanes en Europa, no tienen persecución, sino que se les ha como abierto las puertas, y ya como que la cultura ha aceptado su creencia, ¿cierto? Y yo sé que parte de musulmanes pues puede ser como tú, que respetan, sí, la mayoría eso puede decir, absoluta, pues, la mayoría o la minoría, no sé, tú me dices, pero sí que es cierto que hay una persecución, y sí que es cierto que hay muchas iglesias que son pues víctimas de esa intolerancia que muchas veces profesan alguna parte de pues la mayoría, como dices tú, de los musulmanes. Te digo lo que hay persecución, hay una persecución mínima que los medios de comunicación enfocan y te la presentan como la norma. Por ejemplo, si un musulmán es agredido en Occidente, que los hay, quienes son agredidos simplemente por el hecho de ser musulmanes, imagínate que hay unos medios de comunicación de la parte musulmana que solo enfocan esos hechos y te presentan como que los musulmanes en Occidente están siendo perseguidos, ¿no? Claro. Eso sería una visión sesgada de la realidad. Pues lo mismo está ocurriendo a la inversa. En el mundo musulmán, cuando ocurre alguna persecución en algunos puntos del mundo musulmán que son la excepción y no la norma, entonces los medios de comunicación que los hay, que quieren hacer llegar ese mensaje de que los musulmanes son extremistas, etc., enfocan sobre todo esos hechos excepcionales y no que son la regla y la norma generalizada. Pero te aseguro que en el mundo musulmán la mayoría de los cristianos no están siendo perseguidos, ni mucho menos, en la mayoría, afortunadamente.